Bueno, pues bienvenidos pues a esta clase del RICA. Hoy vamos a ver el tema sobre el pecado y sus consecuencias. La semana pasada que vimos el tema del amor de Dios, era el tema, pues como digamos, las buenas noticias de que Dios nos ama, de que Él está de nuestra parte, de que Él quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Y este día vamos a tocar el tema que digamos, es la mala noticia, que es nuestra situación como seres humanos pertenecientes a una raza caída, es decir, a una raza pecadora, y que pues muchas veces no nos comportamos a la altura del plan de Dios para nosotros, y pues eso trae muchas consecuencias, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero para comenzar, pues vamos a hacer nuestra oración inicial y va a ser una oración así sencilla y espontánea. Y vamos a exponernos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por reunirnos una vez más en este día para buscarte a través de la instrucción y para buscarte a través de tu palabra y a través de la oración. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros en este día, que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros para que nosotros podamos responderte de una manera generosa al llamado que has puesto en nuestro corazón. Y nos encomendamos la intercesión poderosa de la Santísima Virgen María y decimos, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, sin tu santa bendición. Y vamos a hacer la oración a San Miguel Arcángel por su protección. Muy bien, aquí está. Ay. San Miguel, ay, permítame. Un momentico. Ajá. Me quito esto. Muy bien. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos pues a ver el tema sobre el pecado y sus consecuencias. Si te vas en el Classroom, Sí, necesitas ver donde dice la próxima clase, ¿verdad? sí. Ay, A ver, un momento. Classwork, a ver. Pásale, hijo. Ven. Ok. Estoy ocupada. Aquí estaba, te estoy diciendo, pásale, si quieres ya venir acá. Ok, ok. Entonces, déjame te muestro mi pantalla, ¿verdad? Cuando tú estás aquí en el Google Classroom, ¿sí lo ves ahorita? Sí. ¿Verdad? Lo que hice esta nueva categoría, por así decirlo, y aquí donde dice la próxima clase, aquí es donde voy a poner la próxima clase. Entonces, si tú te metes al Google Classroom, ¿sabes cómo entrar al Google Classroom, Ya, verdad? ya, ayer estuve ¿Ya? intentando. Ok, Sí, entonces cuando llegues a la clase, necesitas sí. tener abierto el Google Classroom, ¿verdad? Para que puedas meterte allí. Sí. Entonces, allí por tu computadora, busca tu Google Classroom y métete a la próxima clase, ¿verdad? A la próxima, sí. La próxima clase que va a ser el pecado y sus consecuencias, ¿verdad? Sí. Ya lo tienes ahí. Ujú. Entonces, hay que ver este video, Oh, oh, ok. ¿verdad? Sí. Entonces, voy a ponerle pausa ahorita a la clase y vamos entonces ve a ver el video, ¿ok? Sí, Y nos sí, vemos ahorita cuando sí. termine el video. Sí, muy bien. No tienes que salirte aquí del Zoom, Sí, puedes aquí tenerlo me... ahí un ladito, ¿verdad? Y Ujú. luego ver el video y ya después retomamos la clase aquí juntas. Sí, muy bien. Voy aquí a buscarle porque no le sé mucho, pero Bueno. muy bien.
Ok, bueno, pues bienvenida de regreso aquí a la Ah, clase. Ahora vamos a platicar un poquito acerca de lo que vimos en el video. Fue mucha información. Yo sé que fue mucha información, ¿verdad? sí, Pero yo me imagino que te pudiste identificar que pues es la parte de nuestra experiencia y sí. cuando experimentamos el mal Ujú. en el mundo. Y como no sé si te haya tocado algunas veces que hay personas que dicen eso, ¿verdad? Que si Dios existe, ¿por qué hay niños que se mueren de hambre, ¿verdad? Y que si Dios Sí. existe, que por qué hay tanta injusticia y Ujú. todo esto, ¿verdad? Sí. Tú, a ver, ¿puedes pensar en alguna experiencia que te ha tocado acerca de eso? De personas que se ponen a cuestionar la existencia de Dios por el hecho de que Ay, existe el mal en el mundo. pues desgraciadamente anoche precisamente una plática con mi hermano, que él está con que no, y no, no existe, no, no puede ser. La Iglesia Católica nos tiene como, fue como un debate así, o sea, no lo hago entender, no lo hago entender. Él dice que no, que nos tiene así, que es la peor, dice la católica, porque te pone como un control, dice como así muy. Y él dice, no, no existe, ya pasó, o sea, ya fue, ya no, ya se muere uno y ya no hay nada. Y es difícil porque él tiene así una convicción de que no, que no hay nada ya después de nada. Después de Entonces le la digo yo, muerte. "Ujú, Ujú. sí, entonces, no, no, yo le digo, pero que no ves todas las maravillas que, pues se dice que la ciencia. Él dice que no sé, o sea, muchas cosas. Entonces ahí con él mismo es con quien estoy con esa batalla, porque siempre que viene, ayer él vive en Río Rancho, y siempre que nos vemos, el tema es el mismo. No logramos hacerlo ni mi mamá ni yo, y es como muy, pues sí, es triste. Es Ujú. triste que él está en eso, en eso, en eso, y no lo podemos hacer Sí. cambiar. No, sí, fíjate, y pues así es, ¿verdad? Así hay personas que deciden, fíjate que en, ¿quién fue? Este fue de hecho un filósofo francés, Ujú, que era un filósofo ateo, y él decía, tanto el ateo como la persona que dice que cree en Dios, ambos hacen un acto de fe. Dice, porque la ciencia no, él dice, porque es un acto de fe, ujú, porque ujú, ni el ateo puede probar que Dios no existe, ujú, ni la persona de fe puede probar que Dios existe, ¿verdad? ujú. Claro que la fe va mucho más allá que simplemente saber o conocer o creer que Dios existe, pero es un lugar donde empezar, ¿verdad? Sí. Y él dice, ambos hacen un acto de fe, ¿verdad? Y él dice, yo he decidido, dijo el ateo yo he decidido creer que Dios no existe, ¿verdad? Entonces, no es de que la ciencia pueda probar que Dios exista o no exista. De hecho, la ciencia no es parte de su ámbito, ¿verdad? De la Ujú, ciencia, el meterse en estas cosas metafísicas o estas cosas trascendentales, ¿verdad? Así como en ujú. el video, Sí. dije que es una de las filosofías materialistas, ¿verdad? Ujú, Que piensan que lo único que existe es la materia y cuando se acaba, pues ya, ¿verdad? ujú, Ahí ujú. quedó. Sí. Entonces pero como te digo, es la ciencia, no es el ámbito de la ciencia estudiar a Dios, ¿verdad? Dios no se puede meter en un laboratorio, ¿verdad? Ujú, Porque Dios en cierta manera está más allá de la naturaleza. La creación es una cosita insignificante, ¿verdad? Delante ujú, de Dios. ujú. Pero bueno, eso Mm, ya son muchas sí. cosas, pero como te digo, él ha hecho, tu hermano, ¿verdad? Él Ujú, ha hecho un acto de fe en creer que ujú, Dios no existe. ¿Verdad? No es que ujú, la ciencia lo pueda probar o desprobar. La ciencia ujú, simplemente no se trata de eso, ¿verdad? ujú, También había en otro video también una persona estaba explicando esto, que en cuanto a la creación, la ciencia nos dice eh, qué es una cosa, ¿verdad? Podemos examinar las cosas que existen a través de la ciencia y podemos examinar am, cómo sucedieron las cosas, ¿verdad? ujú, Tener alguna idea, pero dice, pero la ciencia no puede contestar las preguntas quién lo hizo y por qué lo hizo, ¿verdad? Y dice, por ejemplo, si yo tuviera un pastel, que yo ujú, hice el pastel, se lo puedo entregar a un científico y el científico lo puede examinar
¿verdad? Puede ver, pues está hecho de harina, tiene huevo, tiene leche, lo que sea, ¿verdad? Y pues te puede decir cómo fue el proceso para que llegara a ser lo que es el pastel. Dice, pero el pastel, el científico no te puede decir quién lo hizo, ni te puede decir por qué lo hizo. Eso solamente te lo puedo decir yo. Si yo hice el pastel, yo te digo, yo lo hice, y no solamente yo lo hice, sino que lo hice para tu cumpleaños, ¿verdad? Para festejarte, ¿verdad? Sí. Entonces, dice, es así con el universo. Los científicos lo pueden examinar, pueden decirnos qué es, cómo funciona la materia, pueden decirnos hasta cómo son los procesos naturales que suceden para que Sí. vayan cambiando las cosas, pero no pueden decir quién lo hizo, Sí, pueden sí, decir sí. por qué lo hizo, ¿verdad? Eso Ujú, solamente lo puede decir el creador, y el ujú, creador nos lo ha dicho, ¿verdad? Y nos lo mm, ha sí. dicho a través de la revelación, principalmente a través de nuestro Señor Jesucristo. Ujú, Entonces pues es como ponerse a discutir una cosa que no tiene fin, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Porque para él es un acto de fe. De ahí él Ujú, está tratando de defender su opción, ¿verdad? ujú, Igual ujú, para ti, pues es un acto de fe, el creer ujú, en Dios, ¿verdad? ujú. Y pues así es. El Papa Benedicto XVI, él dice que estos actos, que es el hecho de Ujú, que el ateo no puede probar la no existencia de Dios, ni el que cree en Dios puede probar la existencia de Dios de maneras así determinadas, o sea que sin lugar a dudas, ¿verdad? ujú, Dice, de hecho, eso es una bendición, porque en este hecho de que ninguno de los dos puede probar su sí, punto, sí. está el lugar para el diálogo, ¿verdad? Para Ujú, platicar. ujú, Y pues bueno, pero bendito sea Dios. También la fe es un regalo de Dios, ¿verdad? ujú, sí. Y algo que nosotros no podemos producir, pero una cosa que nosotros sí podemos hacer es decidir no creer, ¿verdad? Ujú, Que es también, como te digo, también un acto de fe. Pero bueno, entonces, en cuanto a lo que vimos durante la enseñanza sobre el pecado y sus consecuencias, la escritura más importante acerca de eso, pues es la de Génesis, ¿verdad? Génesis sí. capítulo 3 que nos muestra la caída del hombre. Am, yo creo que todo el mundo cuando leemos esa lectura nos identificamos inmediatamente, ¿verdad? Con Ujú, las experiencias humanas que tenemos. sí. Ujú, ¿verdad? Como por ejemplo la parte donde Dios le dice, del árbol del bien y del mal, no coman, No ¿verdad? como. Ujú, Porque si el día que coman de él, morirán sin remedio, sí. ¿verdad? ¿Tú cómo ves acerca de esa prerrogativa o ese derecho de Dios de ponernos límites? Pienso que está bien. O sea, que sí, sí, sí está bien, ¿no? Tener límites. Hay que Ujú, tener límites porque si no los tuviéramos, ¿cómo sería el mundo más, ¿no? Más bien. sí, sí, pues Sí, es su derecho, ¿verdad? Él es nuestro claro, Dios. Y él. Ujú, sí, y no a veces pensamos o la gente piensa que Dios es nomás inventa reglas, ¿verdad? ujú, Arbitrarias, sí, ¿verdad? Pero en realidad las leyes de Dios están inscritas en la naturaleza, ¿verdad? Y cuando ujú, usamos las cosas mal, vienen consecuencias y es una manera como nosotros nos damos cuenta de que pues estaba mal, sí, ¿verdad? sí, no, sí, 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 así sí, es. sí vienen consecuencias con nuestros actos, ¿no? Ujú, siempre. Siempre. Y luego, Ujú, como vimos en esa lectura de Génesis, todas las consecuencias que se mencionan, ¿verdad? El sufrimiento, la muerte, la falta de sí, armonía, ujú, el trabajo también, ¿verdad? el El trabajo. trabajo, que dicen los Ujú. hombres, el trabajo fue un castigo, ¿verdad? Y todavía estamos pagando, ¿verdad? Pero bueno, así es. Ahora ¿tienes allí tu Biblia contigo? Sí, aquí está. Vamos a buscar ese pasaje de Romanos 7. Del, ay, no, pues yo estoy también como que no le, bajo la tiranía del pecado. ¿Ok? A ver. Sabemos, pues, que la ley pertenece a la esfera del espíritu. En cambio, yo no soy más que un simple mortal vendido como esclavo al pecado. Realmente no acabo de
de entender lo que me pasa, ya que no hago lo que de veras deseo, sino lo que detesto. Pero si hago lo que detesto, estoy reconociendo que la ley es buena y que no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Pues soy consciente de que en lo que respecta a mis desordenados apetitos, no es el bien lo que prevalece en mí, y es que estando a mí, estando a mi alcance, querer lo bueno, me resulta imposible realizarlo. Quisiera hacer el bien que deseo y sin embargo hago el mal que detesto. Ahora bien, si hago lo que detesto, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que se ha apoderado de mí. En resumidas cuentas, constato la existencia de esta regla, que deseo hacer el bien, pero es el mal lo que me domina. En mi interior humano me complazco en la ley de Dios. En mi cuerpo, sin embargo, experimento otra ley que lucha con los criterios de mi razón. Es la ley del pecado que está en mí y me tiene encadenado, infeliz de mí. ¿Quién me liberará de este cuerpo portador de muerte? A Dios no le agradece, a Dios se le agradece por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Así que, concluyendo, por una parte mi razón se inclina a servir a Dios y por otra mis desordenados apetitos me tienen esclavizado a la ley del pecado. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Sí. Bueno, entonces aquí podemos ver en esta lectura cómo San Pablo describe muy bien lo que es nuestra experiencia humana, ¿verdad? Que vemos lo que es bueno, pero lo que nos sale es hacer el mal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es muy curioso cómo nos sucede a nosotros esto y cómo él lo explicó aquí también, ¿verdad? Dice, yo en mi razón, yo veo lo que es bueno, yo quiero hacerlo, pero siento dentro de mí estos deseos desordenados que me arrastran al pecado, ¿verdad? En las tradiciones antiguas decía la carne, ¿verdad? Pero a veces la gente se confundía con el cuerpo y pensaban que el cuerpo era malo, pero no es el cuerpo en sí, es nuestra tendencia dentro de nuestro corazón de buscar, de hacer lo que está mal, ¿verdad? Y es lo que él llama la ley del pecado, ¿verdad? Que somos esclavos del pecado. También nuestro Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, él dice, en verdad les digo, el que comete pecado es un esclavo, ¿verdad? Y nosotros pensamos que podemos dominar el pecado, pero no es así. Es como los adictos, ¿verdad? Los alcohólicos o los drogadictos que dicen, no, yo cuando quiera yo puedo parar, ¿verdad? Pero parece que nunca quieren porque la verdad no pueden parar, No pueden, sí. ¿verdad? Sí. Es así, el pecado nos esclaviza. Sí. También el proceso es que cuando cometemos un pecado, la primera vez se siente feo, ¿verdad? La segunda vez ya no parece pecado, ¿verdad? Y ya para la tercera ya somos esclavos, ¿verdad? Ya estamos atrapados y no nos podemos librar por nosotros mismos. Y esa es una cosa que yo creo que todos nosotros hemos tenido esa experiencia, ¿verdad? Sí. Que experimentamos esta falta de libertad para hacer el bien. Y pues bueno, esa es parte de nuestra experiencia del pecado, ¿verdad? Luego, en cuanto a todas las consecuencias del pecado, vemos las diferentes rupturas, ¿verdad? O falta de armonía. Esta que describe San Pablo en la carta a los Romanos es la armonía interior del ser humano, ¿verdad? Cuando experimentamos esta ruptura en nuestro corazón, esta como guerra interior, ¿verdad? Pero también está la falta de armonía entre las personas, ¿verdad? La falta de armonía entre, por supuesto, el hombre y Dios, ¿verdad? Y en la naturaleza y el hombre, ¿verdad? Y pues lo vemos en todas partes, ¿verdad? Entonces yo pienso que esa pregunta, cómo nosotros, el ser humano se pregunta, ¿por qué si Dios existe, existe tanto mal en el mundo?
¿verdad? Esa es una de las, es de hecho el único argumento de los ateos, ¿verdad? En contra de la existencia de Dios, ¿verdad? Porque eh, yo me acuerdo de una niña, ¿verdad? Pues no estaba repitiendo lo que ella escuchó de seguro. Ella me decía, no, pero es que la ciencia prueba que Dios no existe. Y le dije, a ver, explícame eso, ¿verdad? ¿Cómo que la ciencia prueba? Porque, ¿cómo está la prueba? Y no me supo decir nada, ¿verdad? Porque realmente no hay pruebas de que Dios no No, no. existe. Pero, am, entonces, pero bueno, el caso es que esa es nuestra experiencia en cuanto al pecado y una de las cosas es que el ser humano no se puede librar del pecado. Es más allá de nuestras fuerzas librarnos del pecado. De hecho, se requiere la fuerza de Dios para nosotros librarnos del pecado. Otra cosa es que el pecado, muchas veces nosotros sufrimos las consecuencias del pecado de los demás también. ¿Ya? Por ejemplo, los hijos sufren las consecuencias del pecado de sus padres. ¿Ya? Cuando los papás tienen pues sus debilidades, sus pecados o sus egoísmos, eso afecta a los hijos, ¿verdad? Y ellos sufren las consecuencias. Igual cuando una persona, am, por su pecado realmente, ¿verdad? Es una persona abusiva o una persona, am, no sé, ¿verdad? Que tenga, o sea, que le hace daño a los demás, ¿verdad? Esos son pecados, pero y obviamente le afectan a las personas que sufren sus Sí. abusos, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces, pues es un gran desorden. Ujú. Hay un ejemplo en cuanto a quitarnos el pecado, ¿verdad? Am, que haz de cuenta que estamos todos jugando en el lodo y estamos todos embarrados y no todos embarrados queremos ayudarnos a quitarnos el barro, pues más nos Ujú. embarramos, ¿verdad? Más nos embarramos, sí. Nos embarramos. Y no podemos, no podemos. El pecado es una cosa que está más allá. Por eso al final de esta lectura, San Pablo dice, pobre de mí, ¿verdad? Miserable Ujú, de mí. ¿Quién me ujú. va a librar Sí. de este pecado, ¿verdad? De estos apetitos desordenados, Ujú. ¿verdad? Dice, de esta carne que me arrastra al pecado. Am, y luego dice, ¿verdad? Bendito sea Dios por Jesucristo nuestro Señor. Ujú, ¿Verdad? ujú. Porque de hecho, nuestro Señor Jesús, eso fue lo que cómo él se describió a sí mismo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Verdad? Ujú, Solamente Jesús puede quitarnos el pecado y esa va a ser la enseñanza de la próxima ujú. clase, la salvación en Jesús. En el video, al final mencioné dos enseñanzas, ¿verdad? Satanás Ujú. y sus obras y la Sí, salvación de Jesús. sí. Ese video de Satanás y sus obras lo podemos ver, ¿verdad? Así Ujú. como, como extra, ¿verdad? Sí, sí, Allí sí. no tengo cuestionario ni nada, ¿verdad? Ni siquiera Ujú. necesitamos platicar acerca de No, eso, pero nomás hay que estar conscientes de que es parte sí, de de los artículos de fe, ¿verdad? Que sí. sabemos que hay Ujú, este ser, ¿verdad? ujú. Espiritual, que es un ángel caído, pero que, ah, pues, que es perverso, ¿verdad? Y es Ujú. pervertidor, Sí, ¿verdad? sí. Y busca la perdición de las almas. Y, y pues eso es un artículo de fe. También hay algunas teologías modernas que quieren negar la existencia del demonio, ¿verdad? Y dicen, no, Ujú. que es nomás una fuerza, ¿verdad? Que es nomás una pila negativa, ¿verdad? ¿No? Sí. Ah, pero no, nuestra fe es un artículo de fe que el demonio es un ángel, es un ser creado por Dios y fue creado bueno, pero él Ujú. se pervirtió a sí mismo cuando quiso desobedecer a Dios. Ujú. Y en su perversión y el hecho porque él era un ángel, tenía una perfección en su ser mucho más allá de la perfección humana, ¿verdad? Su Sí. inteligencia está más allá de toda inteligencia humana, su voluntad también, y por el hecho de ser un ser espiritual, él no tiene la posibilidad de arrepentirse, ¿verdad? Que cuando él tomó su decisión, la tomó definitivamente y no la va a cambiar. Nosotros, mientras hay vida, decía mi mamá, mientras hay vida Ujú. y esperanza. Ujú. Dice, porque mientras estemos en esta vida, nosotros podemos reflexionar y arrepentirnos de nuestras malas acciones y buscar la misericordia de Dios, Sí. ¿verdad? Ujú. También es bonito, por ejemplo, Santa Teresita del Niño Ujú. Jesús. Ella dice,
que ella creía mucho en la misericordia de Dios y creía Ujú. mucho en la justicia de Dios también. Y dice, nosotros, a veces nosotros, cuando pensamos en justicia de Dios, nos da miedo. Ay, Sí, nos va a castigar, nos va a llevar, nos va a ir como en feria, ¿verdad? sí. Pero Santa Teresita dice, no, la justicia de Dios y la Ujú, misericordia de Dios es lo mismo. Dice, ujú, ¿por qué? Porque Dios sabe que somos seres humanos débiles y por lo tanto nos juzga con misericordia, ujú. ¿verdad? Y yo dije, ay, Sí, qué sí, bonito, qué bonito. A mí sí, me llega mucho lo que dice esta santa, ¿verdad? sí, Porque sí, dice, sí. si Él sabe que somos sus hijos y que Ujú, somos débiles y que pues caemos, ¿verdad? ujú. Él no se enoja, es como una mamá, como tú, Sí, cuando tenías sí, tus niños chiquitos. ¿A poco cuando se caían tú ibas y les dabas otra, verdad? mm. No, ¿verdad? No, Los recogías, los consolabas. Si se ensuciaban, ¿qué hacías? Los limpiabas, ya, sí, ¿verdad? Así sí. es Dios con nosotros, dice ella. Nosotros somos sus hijos, ¿verdad? Y Ujú, él así nos trata, considerando nuestra debilidad y nuestra necesidad, ¿verdad? Entonces se dice, la ujú. misericordia de Dios y la justicia de Dios es lo mismo, Es lo mismo. ¿verdad? Qué Qué bonito, ¿no? bonito. Qué bonito. Muy bien. Mm, Entonces, en cuanto a esta clase, pues hay que contestar el cuestionario que está allí en el Google Classroom, ¿verdad? Y, y también hay que ver el segundo video sobre Satanás y sus obras. Si le mm, pones en tu Google Classroom, ah, recargar la página, creo, o reload the page, no sé, ¿verdad? Arriba junto al buscador hay una sí, flechita así redondita. a ver, es que no le... A ver, te lo voy a mostrar aquí. Voy a compartir mi pantalla, ¿verdad? mm, Share screen. A ver, Querigma, Classwork. Aquí. Ok, share. Muy bien. Entonces, mira, aquí, en esta Sí, flechita redondita, oh, sí, ujú. ahí creo que se llama Reload the Page, ¿verdad? Ok, sí, Porque acabo de agregarle el link para el video sobre Satanás y sus obras, ¿verdad? Entonces, eso va a ser así como una clase, como un ujú. extra, ¿verdad? Sí, Y ya lo que falta de esta clase del día de hoy, pues va a ser contestar el video, no, a ujú, mí contestar el cuestionario, ahí mismo sí, la misma clase está el pecado y sus consecuencias. sí. Número 3 dice cuestionario, ¿verdad? El Mm, pecado y sus consecuencias. sí, Estás en número el 3, cuestionario. Sí, ya. cuestionario. Entonces, cuando le haces ahí, entras al cuestionario, ya puedes contestar tus cuestionarios. Esa es la tarea, ¿verdad? Y el video extra lo puedes ver ahorita en lo que queda de este tiempecito, ¿verdad? Y ya después nos vemos en la misa de las 11:30. Pero antes de terminar el día de hoy, vamos a hacer las oraciones finales. ¿Qué te parece? Sí, muy bien. Ok. Entonces, déjame ver. No me digas que las cerré. Bueno, pues las tienes tú allí en tu carpeta, Sí, en la carpeta. Ujú. ¿verdad? Sí, En la parte de afuera. Déjame nomás las encuentro yo aquí para leerlas igual que tú. Aquí ya me las sé de memoria, pero a veces una sí, palabra u otra es diferente. sí. Bueno, Ah, entonces vamos a hacer nuestra oración final y luego tú puedes ver el video de Satanás y sus obras sí, y después hacer de tu tarea, a lo mejor más tarde, sí, el cuestionario. sí, sí. ¿Ok? Muy Ujú, bien. sí. ¿Verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del El Hijo y Espíritu el Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Rezamos juntos el Padre nuestro, la Ave María, gloria al dulce Madre, ¿ok? Padre nuestro, Santo, estás en que el estás en cielo, los cielos, santificado santificado sea tu sea tu nombre, nombre, venga a a nosotros tu nosotros tu reino, reino, hágase tu tu voluntad en voluntad, la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también como nosotros perdonamos a perdonamos los que nos que nos ofenden. ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, María, llena eres de llena eres de gracia, el gracia, Señor el es Señor es contigo. contigo. Bendita eres entre todas Entre las todas las mujeres mujeres, y y bendito es el bendito es el fruto de fruto tu de tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros, pecadores, ahora y en la ahora y hora de en la hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, Padre, al y al Hijo Hijo, y al y al Espíritu Espíritu Santo, Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. Dulce Madre, no te alejes, Alejes tu vista tu de mí vista no de mí, no apartes. apartes. Ven Ven conmigo a conmigo a todas todas partes y solo nunca me nunca me dejes. dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el El Padre, Padre, el el Hijo Hijo y el y Espíritu el Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Bueno, pues mil gracias, Elizabeth. Te dejo para que veas Gracias. tu video sobre el Sí. Satanás y sus obras y Ujú. nos vemos en la misa a las 11:30. ¿Vas a venir hoy? Sí, sí. Ok, Vamos. porque te tengo un regalito. Muy bien, Que- gracias. Bueno, nos vemos al ratito. Sí, nos Dios te vemos. bendiga. Sí, igualmente, gracias, bendiciones. Bye bye. Bye.